Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué sábado tenemos cargado de información? Vamos a estar hablando mucho del doble crimen de Vicente López, el doble parricidio de La Mansión. Así es. Tenemos información nueva de último momento y tenemos detalles inéditos de la investigación que en este momento tiene detenido al hijo de la pareja asesinada a balazos dentro de su Mercedes-Benz en el garage de una mansión que queda a solo 15 cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. Por supuesto no va a ser lo único que vamos a tener hoy, Ricardo. No. Hay un caso muy interesante en Mendoza que tiene que ver con el crimen de un médico que ha dividido a su propia familia. Y si usted me dice, bueno, ¿hay una hipótesis segura? No. Hay varias posibilidades que se van a debatir en un juicio, pero eso también más adelante. Como, por supuesto, se ha hecho justicia. A un mal juez le han pegado una patada en el trasero. Han echado nada menos que a un juez de casación de la provincia de Buenos Aires, un alto tribunal provincial. Se lo vamos a estar contando. Pero ahora, Rolo, vamos a empezar por el caso que vos introdujiste, que tiene que ver con este doble crimen, el matrimonio del Río que fue asesinado estando en su camioneta en el garage de su casa en Vicente López. Fueron asesinados desde atrás por alguien que estaba atrás. Se había dicho en principio que tenía que ver con este caso su empleada doméstica. Pero no, el que está detenido con mucha prueba en contra es uno de sus hijos. Y la última novedad es que pidió que lo liberen. Rolo. Ricardo, tenemos información de último momento con este caso que tiene que ver con un escrito que presentó la defensora oficial de Martín del Río, este hombre de 47 años, pidiéndole a la justicia que lo liberen. Ahí está el escrito, lo pueden ver en pantalla. Es una presentación que hizo ante el Juzgado de Garantías número 1 la defensora Liliana Cucurulo. Fíjense, plantea que estaban vencidos los plazos para convertir la aprehensión de Martín del Río en detención formal, pero agrega, fíjense, en la última línea, sumado a los escasos elementos de cargo que lo involucran en el hecho. Con este escrito, la defensa de Martín del Río pidió la libertad de su cliente, el hombre del que hablamos, Richard, los últimos 3 días en los medios. La defensora dice, no hay elementos suficientes, presenta este pedido, criterio, claramente, sí. Pero ¿qué le respondió la justicia? ¿Qué le respondió la justicia? La justicia dijo, representada por el funcionario a cargo de ese tribunal. A ver. El juez Ricardo Costa le dijo, ninguna manera, va a seguir preso. Por eso la noticia hasta ahora es que Del Río tenía la intención, tenía las expectativas de quedar en libertad, pese a que está acusado de un doble homicidio cuádruplemente calificado. Claro. Y el juez Ricardo Costa le dijo que no. ¿Por qué le dijo que no? Porque, contradiciendo lo que planteaba la defensa, existen elementos suficientes, dice el magistrado, para sospechar que estuvo involucrado en el hecho. Lo hizo en una resolución donde también habilitó una serie de allanamientos claves. Algunos ya se han hecho, Ricardo, sí. Otros se van a hacer en las próximas horas, porque los investigadores siguen buscando el arma utilizada en el doble asesinato. Si te parece, mira, miremos la respuesta. Vamos a ver la respuesta del juez Ricardo Costa, que es un juez de muchos años en San Isidro, un juez, digamos, desde mi punto de vista, un juez de medianía. Pero bueno, fíjate, Ricardo, lo que evidente es evidente. A ver, sí, ¿qué le dice? Entiendo que existe semiplena prueba e indicios vehementes de la comisión del hecho investigado y motivos bastantes para sospechar que el mencionado en el párrafo precedente, o sea, Martín del Río, ha participado en aquel hecho ilícito que resulta detenible. El hecho está descrito arriba, doble homicidio calificado por alevosía, o sea, matar a personas que no se la esperaban y que no podían defenderse, por el vínculo, eran sus padres, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa, es decir, para ocultar otro delito. Richard, en este caso, ese otro delito parece ser el nudo de la investigación porque tiene que ver con estafas
que Martín del Río habría cometido contra su papá, Enrique del Río, de 74 años, y contra su mamá, Mercedes Alonso, de 72 años. Bien, vamos a decir lo siguiente. Bueno, acá tenemos justamente la calificación del hecho, que con es... este punto clave, es decir, ¿perdón? Sí, con este punto clave. Sí. Tiene de ser declarado culpable, si es que eso sucede en un juicio y terminado el proceso, la pena que corresponde es la prisión perpetua. Es el hijo, uno de los dos hijos de este matrimonio. Es el hijo que se quedó pegado a los negocios del padre, que acompañaba al padre. Para muchos un parásito, para muchos un tipo que utilizaba del engaño y de la estafa para desenvolverse, para desarrollarse en la vida. Una persona que tiene una personalidad, valga la redundancia, ¿no? Un individuo que tiene una personalidad, que lleva al engaño, que lleva a los demás al engaño. Y víctimas de ese engaño fueron justamente sus padres. ¿En qué cosa los engañó? En una cuestión económica que está relacionada con lo que los padres, con el padre sobre todo, hacía, que es la compra y venta de inmuebles o de galpones. En este caso, nada menos que un súper departamento en la capital federal que iba a ser casa-habitación, donde iban a vivir los padres. El hijo los engañan con eso, con lo cual, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Hay codicia, hay apetito desordenado de riqueza por parte de este hombre. Digo hay porque los fiscales dicen hay, y por eso lo tenemos preso. Y el juez habla de semiplena prueba. Me están convenciendo, en consecuencia lo dejo preso. Una última cosa para pasar a el dato que va a dar Rolando. Tiene defensor oficial. No se pagó un abogado particular. No. Un tipo que maneja o manejaba o hacía que manejaba, porque no se sabe, pero que la tuvo. Ahora, cómo la despilfarró es otra cosa. Que tenía tanto dinero, administrando los bienes de su padre o junto con ellos tratando de hacer negocios. Tanto dinero. Y dice, bueno, escúcheme, ¿por qué se mete en el bolsillo del otro? Porque, bueno, teniendo en cuenta que es una familia de clase acomodada, llama la atención que lo defienda un defensor oficial. Eso. La doctora Cucurulo es defensora oficial del Estado, le paga al Estado, no le paga a este. Tiene un problema con eso, Richard, que es que toda su plata se manejaba en efectivo, toda la familia se manejaba en efectivo, no tenían tarjetas de crédito, pese a que se cree que manejaban un patrimonio de al menos 25 millones de dólares. Y claro, ¿quién podría pagarle a Martín del Río la defensa? Sus padres están muertos, la justicia cree que los asesinó. Su hermano mayor está horrorizado por lo que le está diciendo la justicia que hizo su hermano menor, jamás le pagaría una defensa. Y su esposa, madre de sus dos hijos, en toda esta investigación descubrió que Martín del Río tenía un amante. Sí, además. Entonces, tampoco ella va a ir a poner la plata para un abogado. La amante, cuando fue interrogada por los investigadores, lo mandó al frente a Martín del Río. Exacto. Y luego intentó suicidarse. Así que no le queda a nadie del entorno como para que se ocupe de él. Pero si te parece, Richard, vamos a ver los videos que lo incriminan, según la investigación judicial, a Martín del Río, porque en este caso se hizo un trabajo muy minucioso. Fíjate, este es el día del asesinato. A las 17:12, Martín del Río, según los investigadores, cruza la General Paz por la Avenida Libertador, luego cruza Sufriategui 12 de octubre, y ahí ya nos vamos a el después. Eso que ven ahí detrás es la casa del crimen. 18:36 sale. Tiene una campera con capucha. Sí, ahora lo vamos a repasar en detalle. 18:48 vuelve hacia Capital por la Prida y Ascuénaga. Ya cometido. Y ahora hay una imagen más a continuación, tirala Nacho, la que sigue, que es con la última imagen, volviendo a Capital, 18:51 por Avenida Libertador. O sea, él va de Núñez a Vicente López. ¿Por qué es clave toda esta secuencia que ahora vamos a repetir? Porque en todo este lapso, Martín del Río dejó estacionada su camioneta Mercedes-Benz
frente al edificio Chateau Libertador, frente a lo que es el Tiro Federal, y dejó adentro su teléfono celular prendido. Los investigadores creen que para generarse una coartada. Yo estaba, mi auto, mi celular estaba emitiendo señal desde Núñez. Sí. Deja el auto. Sí. ¿Pero qué hace? Según creen los investigadores, camina 3 kilómetros hasta la casa de sus padres, entra a la casa de sus padres, según la investigación, alrededor de las 5:30, les dice, los voy a llevar ahora al Chateau Libertador, que es el lugar al que ellos esperaban mudarse, porque supuestamente Martín del Río había comprado un departamento para ellos en el piso 31. Les estaba pagando las cuotas. O sea, a ver, el inicio de todo esto es que este matrimonio se iba a vivir a ese lugar tan importante, tan costoso. Y estaban pagando 36 cuotas, iban a pagar 36 cuotas de $10.000 cada uno, más $1,5 millones, $1.700.000 dólares para completar la compra de ese departamento en una zona distinguida, aquí de la capital federal, en Núñez. Entonces, ¿quién era el encargado de ir pagándoles las cuotas y el dinero, el anticipo necesario para la compra de esa casa donde iban a vivir sus padres? Se lo encargaron este trabajo, este trámite, se lo encargaron a Martín del Río. Martín del Río es un estafador. Entonces, ¿qué hizo con toda la plata que le daban para ir pagando la nueva casa de sus padres? Se la tragó. No pagó nada, pagó 4 cuotas y después no pagó nunca más. Entonces, llega un momento que mentía para estirar el momento en el cual los padres que confiaban en él dijeran, bueno, vamos a mudarnos, ya está, ya pasó todo el tiempo necesario, pasaron los 3 años, etcétera, etcétera, ya nos tenemos que mudar. Bueno, inventó todas las mentiras habidas y por haber para estirar el momento crucial en el cual ya pagado, supuestamente pagado el piso, el departamento, los padres se mudaran. Inventó que estaba habitado por unos tailandeses que habían tirado aceite en el parqué, había que remodelar el parqué. Inventaba cualquier estupidez, pero claro, los padres se lo iban creyendo hasta que llegó un momento en que ya no tenía más mentiras que decirle. Ese momento donde no tenía más mentiras que decirle fue el 24 de agosto. Richard, ahora vamos a marcarles unos detalles en los videos, pero los padres habían embalado todas sus pertenencias. Claro, ya se mudaban. Y habían anotado en las cajas, y esto fue encontrado por la investigación, el número 31, el piso del departamento al que creían que se iban a mudar. Martín del Río llegó a decir, yo contraté una empresa de mudanza, Berga Hermano. La empresa dijo... Muy importante por otra parte. Nunca jamás nos contrató este hombre, eso es un invento. A los padres también les inventó que estaba roto el montacarga del edificio, que no se podía mudar. Esto que les contaba Canaletti de, no, hay unos tailandeses que van a venir a alquilarnos la casa de Gaspar Campos, pero ¿qué ocurre? Como no pueden venir ahora, se van a ir a vivir al Chateau Libertador, entonces ahí van a estar viviendo un tiempo. No, derramaron aceite en el piso, no podemos mudarnos. Exactamente. Llegó a sacarse una foto delante de la embajada de Tailandia, una selfie, diciéndole, ven que estoy acá en la embajada de Tailandia, que los tailandeses existen. Bueno, nunca puedo explicar quiénes eran. Exacto. Quiero detenerme, Richard, un segundo en las imágenes que estamos viendo por dos cosas. Primero, frenala ahí, Nacho, si podés. Esa imagen que están viendo, se cree, es el momento en el cual Martín del Río va hacia el lugar del doble crimen. Los va a matar. Los va a matar. Dos detalles de esta imagen que ustedes están viendo. Primero, hay un buzo azul con capucha. Tiene una capucha cuyo borde está muy gastado. Primer detalle. Segundo detalle, no lleva nada en la mano. Está con las manos vacías, va caminando es verdad. Y no tiene nada. Déjalo correr el video. Ustedes lo ven. Porque él va a llegar, se cree, unos minutos después, al lugar del crimen, 5:30. Que corra el video y van a ver ahora cómo se empalma con lo que viene a continuación. Él va a llegar hasta la casa caminando, ahí va, con las manos vacías. Un recorrido, Richard, que 6 días antes ya había practicado, creen los investigadores, y acompañado por su amante, según sospechan. Por ahora eso vamos a aclarar el tema del amante. Vamos a hablar del amante porque hay sospechas. Mostrame, Nacho, ahora el momento en el que sale de la casa del crimen. Ahí ya está volviendo. Ahí ya está volviendo. Pero hay dos detalles particulares. Se mantiene el buzo con capucha en el regreso.
Sí, ya lo mató, ¿no? Ya lo mató. Agrega una gorra Sí, que le va a tapar parte del rostro. sí. Y se agrega un elemento más. Una bolsa. Acá. Ahí está, en la mano derecha. Esto, paralo ahí si podés. Esa bolsa Bueno, no importa, en la próxima. es clave. En la Porque próxima. es una bolsa, mira, ahí la lleva, de la empresa, de la marca de inmobiliarias RIMAX. RIMAX, donde trabajaba. Su amante, Paola. Pero, primer punto, ¿qué llevaba dentro de la bolsa? Los investigadores creen que adentro de la bolsa llevaba la grabadora, el DVR, donde se registraban las cámaras de seguridad de adentro de la casa de sus padres. La arrancaron en el momento del crimen, creen que él la llevaba en esa bolsa. Claro. Y posiblemente, Claro, quizás, claro. también llevaba el arma del crimen. Por eso la bolsa se va a peritar a ver si encuentran Acá. rastros de pólvora. Mirá, esa Este es la momento bolsa. es el momento posterior al crimen. Paralo ahí. Momento posterior al crimen. O sea, lo que vimos al principio es cuando el tipo iba, según la Ahí está. acusación fiscal, iba a matar. Cuando llega ahí, es más, no les dice a los padres, todo esto que ha pasado en 3 años ha sido una gran mentira. No. Dice, no, suban a la camioneta, yo voy atrás, iba a manejar la madre, el padre en el asiento del acompañante, como para ir a su nueva casa. En su nueva casa, en el mientras tanto, dejala ahí la imagen, en el mientras tanto estaban los ocupantes actuales que, como no se había pagado durante estos 3 años, ellos pensaban, bueno, dentro de 3 años nos iremos de acá porque no han pagado la cuota, o las estarán pagando, pero hasta ahora no las pagaron. Bueno, eso pasaba en el departamento donde ellos iban a ir. O sea, estaba ocupado por sus propietarios. Entonces, este tipo va y, como no podía mentir más, los hace subir a la camioneta y los mata. Él estaba atrás y de atrás le dispara con una 9 milímetros a la madre y al padre y los mata. Sale de ahí con lo que dice Rolando. Esto es muy importante. Esa bolsa, Richard. Sale con esa bolsa donde el tipo piensa, se ve que le faltaron 2 o 3 películas o series más policiales, porque no se dio cuenta que las cámaras de adentro sí son importantes, pero las de afuera también. Mirá cómo te agarraron. ¿Lo agarraron cómo? Lo agarraron saliendo con un camperón, con una mochila en la espalda y esa bolsa que llevaba en la mano donde estaba el DVR con esta. Dejala congelada ahí. Esa bolsa, Dale. primero, es de la empresa RIMAX, donde trabajaba su amante. Lo dejamos a un costado eso. Esa bolsa la secuestraron en el auto de Martín del Río la noche en que lo detuvieron, cuando llegaba a su casa del barrio Nordelta, donde vivía con su esposa y sus hijos. La bolsa la tienen. Y también tienen el buzo que se ve en las imágenes cuando él está yendo hacia la escena del crimen. Ese buzo azul lo secuestraron en un allanamiento que hicieron en otras torres de lujo que hay en la capital federal, en las torres Forum Alcorta, en la calle Ramsay. Es un buzo azul, ahora si podemos lo vamos a mostrar, porque los investigadores lo tienen secuestrado y coincide, al menos en aspectos, se van a hacer más pericias, ese buzo con el que tenía puesto Martín del Río, supuestamente, cuando iba a la escena del doble crimen. Tenemos la foto del buzo secuestrado, ahora se las vamos a mostrar porque en ese allanamiento se secuestró no solo el buzo, sino también una pistola, Richard, una pistola Glock calibre 9 milímetros, que es el exacto calibre con el cual fueron asesinadas las víctimas, como les describía Ricardo. ¿Será la misma? Bueno, las pericias lo van a decir. ¿Será la misma arma o hay otra arma? La pericia lo va a decir. Lo que ocurrió en las últimas horas, Richard, es la pistola, ahí la están viendo. Ahí está, la que le secuestraron. Sí. Se va a peritar. Claro. Pero ojo, también en el mismo allanamiento encontraron una credencial de usuario de otra pistola calibre 9 milímetros. Atenti. Pero marca Versa, que no se halló. Con lo cual, la Glock podría no ser el arma del crimen y sí podría ser esta otra pistola que están buscando. Junto a la pistola se encontró el buzo del que les hablaba, que ahí estamos viendo. Ahí está. Ese buzo, creen los investigadores, es el mismo que tenía puesto Martín del Río yendo hacia la casa de sus padres el 24 de agosto. Luego a la salida se pone un camperón. Pero la ida aparece con un buzo. Quien identificó en estas imágenes que estamos viendo a Martín del Río como Martín del Río fue Paola, su amante de 49 años, madre de 4 hijos, a quien los investigadores llegan cuando empiezan a entrecruzar datos del teléfono de Martín del Río, de sus correos electrónicos,
Y a algunos se le ocurre RE/MAX, la bolsa. Esa es Paola, en el momento en el que le allanaron su casa de Vicente López. No está detenida, ¿eh? No está detenida. Es testigo. Ella ha dado información e incluso, como decía Rolo recién, ha sido quien lo ha identificado. ¿Vieron esas imágenes del tipo caminando? La policía, los fiscales no sabían quién era. Bueno, esta señora fue, ese tipo que ven ahí, ese es Martín del Río. Los fiscales entrecruzan información, RE/MAX, aparece una conversación con una mujer, cruzan datos, Paola trabajaba en RE/MAX, ya no lo hace más, y ahí van y la van a buscar, le muestran los videos y ella dice, ese es Martín del Río. O sea, se convierte en uno de los principales testigos de cargo. ¿Por qué? Dice, tiene una renguera particular. Sí, tiene una manera de caminar, camina un poco medio extraño. rengo, sí, exactamente. Y así camina Martín. Y para mí es Martín, no puedo creer lo que hizo. Además, hay otros datos alrededor de Paola. Primero, que estuvo en las horas posteriores en la escena del crimen, la han captado con cámaras, caminando entre los peritos, que intentó comunicarse con Martín del Río reiteradas veces después del doble asesinato, preguntándole por qué la evitaba. Ahora se está investigando si había algún movimiento económico cruzado entre ella y Martín del Río, a ver si hay algo que a ella la pueda complicar. Lo cierto, y esto también es información nueva, es que ella consultó ya a un abogado para asesorarse sobre la posibilidad de que la imputen eventualmente. Pero lo que también hizo esta mujer anteayer es intentar quitarse la vida. Con pastillas. Se tomó una cantidad de pastillas de tranquilizantes, mandó a su hija a comprar a la farmacia, las ingirió y dejó una carta. Sí. Una carta suicida. Sí. Una carta que, entre otras cosas, Richard le dice a todo el mundo, pero principalmente a sus hijos, les pide perdón, les dice estoy muy cansada, siento que fui engañada por una situación, y le dice concretamente, lamento profundamente no haberme dado cuenta a tiempo de la persona que es Martín realmente. Me siento desconcertada. Martín, quien me deslumbró por su sabiduría y terminó siendo un psicópata. No quiero que sientan vergüenza por mí, pero ella lo define como un psicópata, que la deslumbró en algún momento con una sabiduría que no sabemos a qué atribuye. Quizás tenga que ver con esto que mencionaba Ricardo Canaletti, con los negocios que hacía Martín del Río todo el tiempo. Martín del Río había quedado como apoderado de los negocios familiares desde que su padre tuvo un problema médico muy grave. Le detectaron un tumor en el cerebro, sufrió una mala praxis, lo cual le impidió salir rápidamente de esa situación. Por suerte salió de ella, pero Martín del Río tuvo mucho tiempo para hacer negocios a espaldas de su papá y de su mamá, siendo el apoderado. Cuando el padre se termina de recuperar, Ricardo, le empieza a reprochar, según los chats que tienen los investigadores secuestrados en los teléfonos de Enrique del Río, en los de su hijo, le empieza a reprochar algunos movimientos y sobre todo le reprocha, por supuesto, por este edificio de la Avenida Libertador, por el Chateau de Núñez, a donde ellos esperaban mudarse rápidamente y a donde él dijo que los iba a llevar la tarde del crimen solamente para tenderles la trampa de meterlos adentro de su auto, ponerlos en un estado de indefensión, haciéndolos abrochar sus cinturones de seguridad y luego, desde el asiento trasero, cree la justicia, dispararles. Hay más pruebas contra Martín del Río, Ricardo, porque en los allanamientos se secuestraron, como les decíamos, la pistola 9 milímetros que se va a peritar, los documentos de otra pistola que todavía no apareció, dinero en efectivo y una Ferrari. Esta Ferrari fue uno de los elementos que utilizó Martín del Río en sus 3 declaraciones testimoniales y también en la indagatoria para abrir una hipótesis que lo sacaba él de toda situación. Esta es la Ferrari. Ahí está. Él decía, mi papá compró la Ferrari, la pagó $400.000, pero nunca la pagó del todo. Con lo cual entró un litigio judicial. Se la embargaron y se la secuestraron. Y él logró recuperarla 6 días antes de que lo asesinaran. Dijo Martín del Río. ¿Y qué planteó? Fíjense, porque por ahí quien le vendió la Ferrari pudo haber querido matarlo por justamente este problema financiero y el hecho de que él finalmente se hizo del auto. Era una mentira, creen los investigadores. Es una mentira. Pero una de las varias excusas que él fue planteando. No tiene ni pie ni cabeza, no tiene ni pie ni cabeza lo que dijo acerca de la Ferrari, porque en realidad dio esa explicación, porque eso es lo que hacía él. Este tipo, Martín del Río, aprendió desde muy joven a estafar. Él ahora
después de que lo detuvieron, nada menos que por matar a su madre y a su padre, le echa la culpa de lo que él es a su padre, diciendo que todas las trampas, mentiras, argucias, puestas en escena que él hizo en toda su vida para obtener ganancias ilegítimamente o inmoralmente, se le había enseñado su padre, porque su padre hacía exactamente lo mismo. No es cuestión de ver ahora qué es lo que hacía o no hacía el padre, cómo educó a su hijo o a sus hijas, porque son dos varones. El otro, qué cosa, qué coincidencia o qué situación tan paradójica, más que coincidencia, situación paradójica. El otro hijo también se dedica a los negocios y tiene una fama en el ambiente excelente. No tiene perfil bajo, no tiene nada que ver, es un tipo del cual no se puede decir absolutamente nada. Los dos educados por el mismo padre. Ahora, según Martín del Río, él salió como el padre, porque el padre era de lo peor. Según él dice ahora que después de haberlo, según la fiscalía, después de haberlo matado. ¿Se entiende esta situación? El otro hijo no tiene nada que ver, pero con nada. Con nada. Excelentísima persona. Ahora, él hacía justamente esto de la Ferrari y otros negocios. Él hacía eso, siguiendo digamos, un principio que según dice, se lo enseñó su papá. Vos metete, después que te saquen. ¿Qué quiere decir? Yo compro una casa o compro un galpón industrial. Hay un montón de plata en juego, lo voy pagando. En el mientras tanto, lo ocupo o lo hago ocupar por otros que me pagan a mí el alquiler. ¿Se entiende? ¿Y qué hago yo con el propietario? No le dejo de pagar. Que me mande a juicio. Una vez que esté adentro, saludo. Una vez que esté adentro, anda, arreglátela. Claro, eventualmente llega un acuerdo y pago en pesos. Hay un caso con un exfutbolista de Vélez Sarsfield que le dio a esta familia, a Martín del Río, 4 millones de dólares para que compraran un galpón. ¿Sí? Y dijo, compramos el galpón y ahí ponemos un garage. ¿Qué hizo Del Río? Se lo alquiló a un colegio, para que lo utilizara el colegio. Cuando el exfutbolista de Vélez le fue a reclamar la plata, él le empezó a pagar con lo que le pagaba el alquiler el colegio. O sea, se financió para hacer el negocio con la plata del futbolista y el futbolista le iba devolviendo con lo que le pagaban por el alquiler de la propiedad que había comprado con la plata del futbolista. Ante esto se generó una situación judicial, un litigio que Martín del Río, al declarador, señaló como también otro posible móvil del asesinato. Él fue utilizando los negocios confusos, por definirlo de alguna manera, que había alrededor de su familia para decirles a los fiscales, investiguen a este, investiguen a la Ferrari, investiguen al futbolista, a ver si alguien tuvo la intención de matar a mis padres. Bueno, para la justicia no es así y de hecho hoy lo tienen detenido en este lugar, Richard. Acá estamos en vivo en el lugar donde lo tienen detenido. Es la DDI de San Isidro, la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense en San Isidro. Allí está preso en este momento Martín del Río, de 47 años, que tiene un problema, como les decíamos. No tiene forma de que nadie se le acerque a darle una mano. ¿Por qué? Sus padres están muertos, la justicia cree que los asesinó. Su hermano está nada que ver. En shock por la noticia que le dio la justicia. La mujer, la esposa, se enteró por la investigación que tenía un amante, con lo cual tampoco en principio quiere saber nada con él. Y la amante, después de mandarlo al frente, es decir, es él el que aparece en la cámara, intentó suicidarse. Y ahora está preocupada por la posibilidad de que los fiscales avancen contra ella como posible cómplice. No está imputada en este momento, pero ¿qué ocurre? Hay muchas conversaciones previas entre Martín del Río y esta mujer, a la que por ahora solo identificaremos como Paola. ¿Por qué? Porque hablaban de negocios y porque, según sospechan los investigadores, 6 días antes del asesinato, recorrieron juntos caminando el trayecto que iba del Chateau Libertador hasta la mansión donde luego ocurriría el doble crimen. ¿Estaban practicando? ¿Estaban testeando los tiempos? Esa es una pregunta que se están haciendo en este momento en la causa judicial. Por eso es tan delicada la situación de esta mujer que alega haber sido víctima de un psicópata, Ricardo, de alguien que la engañó.
Así lo definió, pero como un psicópata. La realidad es que los investigadores no la pueden correr del todo. No, todavía porque no. aparte, después del doble crimen, ella va a la mansión, se la ve en la puerta. Eso es muy extraño. Esto es muy raro. Es muy extraño. Se entera que hubo un doble crimen a la casa de los padres de su amante. Ella no era la esposa oficial. Y va. Hay cámaras que la captan en el lugar mientras están los policías haciendo las pericias. Ella se hace presente. Y luego de eso empieza a escribirle insistentemente a Martín del Río. Claro. Buscándolo, persiguiéndolo. Y él la va sacando con evasivas, según lo que conocemos hasta ahora. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, es uno de los grandes interrogantes de este caso. Interrogantes que también tienen que ver con allanamientos que se hicieron ayer. Ricardo, íbamos mostrando imágenes. Ayer, ¿sabés lo que se allanó? Sí. Se allanó una sucursal del Banco Francés en la calle Reconquista, en el microcentro, porque determinaron que Martín del Río tenía allí una caja de seguridad. Se pidió al juez Ricardo Costa el permiso para allanar. Ahí vemos el momento de la detención de Martín del Río en la entrada de Nordelta. Ayer le allanaron la caja de seguridad del banco. Que esperaban encontrar dinero, por supuesto. Encontraban, por supuesto, buscaban quizás la chance de que apareciera algún documento o algún arma. Pero lo que encontraron son papeles de la conformación de una sociedad en Panamá. Esto para los investigadores es llamativo, porque cuando declaró Martín del Río, y ahora vamos a repasar lo que dijo en las casi 7 horas que declaró como imputado ante los fiscales. Este es el allanamiento. Ahí tenemos imágenes del allanamiento. Él dijo que no tenían sociedades en el exterior. Bueno, encontraron papeles de una sociedad en Panamá. De allí... Con lo cual mintió. Y sí, los investigadores, Richard, se fueron a ese lugar que estamos viendo, que es un edificio que queda en la calle Virrey Arredondo al 2400, ahí en el límite de Belgrano con Colegiales. ¿Por qué fueron a ese lugar? Porque el propio Martín del Río dijo que estuvo en este departamento el día del asesinato. Cuando le preguntó, ¿qué hizo usted el 24 de agosto? Claro. Dijo, ¿Dónde estaba usted tal fecha? Pasé por el edificio de Virrey Arredondo donde tengo oficinas. Ahí encontró muchos papeles de distintas transacciones comerciales, papeles de su contador. Es un departamento que pertenecía a los suegros de Martín del Río. Y también encontraron allí 2 computadoras que van a ser peritadas, Ricardo, a ver si encuentran algún elemento nuevo. Se llevaron esas 2 computadoras como objeto de estudio. También se llevaron memorias externas para analizarlas, para ver qué van encontrando, y documentos. Hay mucho por analizar y también hay mucho por allanar. Tienen más inmuebles en la mira. Fuentes del caso me decían hoy temprano, tenemos detectadas al menos 50 propiedades que tenía la familia. Las vamos a tratar de recorrer todas. También le falta allanar un banco más donde había una caja de seguridad de la familia. Están detrás de pruebas más concluyentes todavía, Ricardo, porque por ahora tienen pruebas para imputar a Martín del Río, para indagarlo, pero hay algunas que él está planteando una explicación. Él, cuando le dicen, vos estuviste en la casa de tus padres, pero en ese momento dejaste tu auto en las torres Chateau Libertador, dejaste tu celular, y él dice, sí, yo estaba en el Chateau Libertador. ¿Y qué estabas haciendo? No, estaba descansando, estaba respondiendo mensajes de WhatsApp, llamadas, y los investigadores le retrucan, pero tu celular no tiene actividad, o sea, está encendido, pero no tiene llamadas que vos hayas respondido. De hecho, tiene 2 llamadas que él nunca responde. Una de esas llamadas era de su papá, que lo estaba esperando. Él le había mandado un audio diciéndole, Papuchi, estoy yendo para allá, estoy yendo para la casa. Pero después el padre, impaciente porque no venía, lo llamó y él nunca atendió esa llamada. Cualquier defensor, Richard, podría decir, bueno, esto es circunstancial, él no atendió porque no quiso, pruébenle que no estaba dentro del auto, pruébenle que en ese recorrido que hizo realmente es él el que iba caminando. Un dato tiene que es el de la amante, pero por otra parte, ¿quién se encargaba de las cuestiones relacionadas con la compra del Chateau? Martín del Río. Él. ¿Quién no pagó? Porque no está pago, ¿eh? No. Es decir, los padres prepararon una mudanza a la nada. Entonces, ¿quién no pagó? Martín del Río. ¿Quién fue a buscar a los padres? Porque los padres, a ver, subieron a la camioneta con cosas embaladas para ir hacia Núñez. Es decir, ¿quién estaba con ellos? De acuerdo con las imágenes, estaba él. O sea, estaba él, el encargado de comprar o de pagar la casa donde se iban a mudar.
es muy difícil zafar de todo esto. Sí. Todo puede pasar, pero esos son los elementos, la semiplena prueba y los indicios de lo que hablaba el juez Ricardo Costa. Richard tenía también como otros elementos de prueba. Ahí estamos viendo imágenes del edificio Forum Alcorta del barrio de Belgrano, que fue allanado anteayer, donde se encontró la Ferrari, donde se encontró la pistola Glock. Todas las imágenes tienen que ver con un departamento de lujo que él alquilaba, Martín del Río, a cambio de $5.000 mensuales. Le preguntamos para qué lo alquiló y dijo, no, para que mis padres se fueran a vivir, entre que dejaban la mansión de Vicente López, que estamos viendo ahora por dentro, y que yo lo llevaba a vivir al Chateau. Esto que estamos viendo es la escena del crimen, del doble asesinato. Claro, esto dentro de la casa. Los investigadores creen que todo este desorden fue montado por el propio Del Río para simular un escruche, un robo de ladrones comunes, que él abrió puertas, revolvió todo, abrió la caja fuerte, esto es cierto, pero que además tiró, ahí ven las cajas embaladas para la mudanza, que él montó una falsa escena de un robo al voleo, tiró los sillones al costado. En ese sillón de 3 cuerpos que ven ahí con los almohadones corridos, disparó, tiró una bala. Y ahí lo que están viendo es el garage, la escena del asesinato propiamente dicho. Los cables que cuelgan son los que conectaban el monitor con la grabadora de las cámaras de seguridad internas de la casa. Sí, porque el padre tenía toda una obsesión con el tema este de la seguridad. De hecho, bueno, por eso tenía cámaras en el interior de su casa, de su mansión. Tenía cámara por todos lados. Y eso fue lo que se llevó este hombre. Las cámaras del interior, como le dijimos antes. Fíjate, Richard, ahora cuando sigan pasando las imágenes, les voy a sumar un dato más que tienen los investigadores. Entre el garage donde ocurrió el doble asesinato y el resto de la casa, los Del Río habían hecho poner una puerta blindada. Porque realmente eran personas muy preocupadas por su seguridad. Del Río había tenido una empresa de seguridad privada durante varios años. Con el primo del ex comisario Luis Patti. Ahí está, te tenés esa imagen ahí. Ese es el lugar donde estaba el auto con los 2 cadáveres. De ahí arrancó la grabadora de DVR, la grabadora de cámara de seguridad del asesino. Pero ahí también hay una puerta blindada en la que los investigadores encontraron una huella digital de Martín del Río. Lo van a usar como prueba de cargo. Por supuesto, él podrá decir, era la casa de mis padres, yo iba siempre allí, pero encontraron una huella digital reciente. Vaya sumando, Es otra prueba. Y la otra prueba que encontraron tiene que ver también con ese espacio, con el garage. Esa puerta al exterior, el portón, era automático. Tenía un portón que se abría y una reja que se abría. 2 controles remotos. Martín del Río se llevó los controles remotos, creen los investigadores, que tenía la pareja y los escondió debajo de la rueda de auxilio de su camioneta. Los encontraron los investigadores cuando lo detuvieron en Nordelta esta semana. Levantaron la rueda de auxilio y estaban los controles remotos que accionan las puertas automáticas. ¿Para qué se los habría llevado si él tenía los suyos? Son muchos indicios. Bueno, para, creen los investigadores, fingir que un ladrón al voleo había escapado usando esos controles y se los había llevado. Bueno, son pruebas que van dando un cuadro de indicios contra este hombre, que declaró, mirá, fíjate, Richard, cuando lo indagaron, dijo, mi viejo no era un tipo ético con los negocios. Ahí está, ¿ves? Esto lo dijo el hijo. Ahí está. Le echa la culpa al padre de lo que él era, un estafador. Pero fíjate, está hablando de su padre diciendo que él es inocente. O sea, él está definiendo así su papá. No era un tipo ético con los negocios, es decir, lo cual no significa nada. Es decir, ¿qué es esta investigación? Que el tipo se tiene que defender de un cargo de doble homicidio de sus padres. Se tiene que defender de eso. Yo no lo hice. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con yo no lo hice? ¿Qué tiene que ver? Mi viejo no era un tipo ético con los negocios. Era una persona comercialmente complicada. Lo define su papá, a su papá muerto. Pensemos por un momento que él no es culpable. Está hablando así de su papá muerto. Realmente llama la atención, Ricardo. Y si es culpable, peor todavía. Si es culpable, ni hablar. Era una persona comercialmente complicada, pero familiarmente un amor. Ay, qué bueno. O sea, por un lado le corta la cabeza y por el otro lado va a buscar un curita. Es lo que es. Bueno, y el último. Tenemos un patrimonio de 25 millones de dólares. Los investigadores tienen esta cifra de boca de Martín del Río
pero creen que podría ser aún más grande el patrimonio, por la cantidad de propiedades que tienen, que van a tener que evaluar y van a ver, porque no se sabe realmente todo el patrimonio. Esto es lo que gana Del Río, pero creen que puede ser mucha más plata. Vamos a seguirle la corriente por un minuto. Dale. Vamos a suponer que todo esto que sea cierto. Vamos a suponer que lo que dice este tipo acerca del padre sea cierto. ¿Por eso lo tiene que matar? ¿Por eso lo tiene que matar? No. No. El padre pudo haber sido cualquier cosa. Una excelente persona o tenía aspectos negativos como lo que marca este hombre. Había sido policía, había sido custodio en la época de los militares, después tenía una empresa de seguridad. Era abogado. Sí, se le puede buscar cualquier cosa, pero es la víctima. Sí. Es la víctima. Es una víctima que murió de manera indefensa. Es decir, a él lo mataron con alevosía a traición. El que lo mató, y hasta ahora la justicia de San Isidro apunta a su hijo, lo hizo a traición. No se olviden que el tirador estaba en el asiento trasero, la madre en el volante, el padre en el asiento del acompañante. No se olviden eso. Los dos abrochados, Richard, ¿qué tiene que ver esto? En todo caso, esto lo define más a Martín del Río, al acusado, que a la víctima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de matar a otro. ¿Qué tiene que ver esto? No me define a mí, lo define al tipo. Totalmente. Listo. Por y eso esto del patrimonio, bueno, puede ser más, puede ser menos. No lo mató. Con todas las tramoyas y chanchullo que hay otro tipo, puede ser esa plata o puede ser más. Richard, mira, vamos a mostrarles ahora en pantalla otra imagen ya de la declaración, del texto de la declaración al que tuvimos acceso. Son 36 páginas, es rarísimo para una indagatoria que tenga ese volumen, pero claro, declaró más de 7 horas ante los fiscales y es un hombre que su amante define como un psicópata, que da respuesta a todo lo que le plantean, él tiene algo para decir. En esta imagen que estamos viendo en pantalla, él lo que cuenta es cómo se entera, baja la Nacho un poco porque comienza un poquito más arriba, él dice cómo se entera del crimen. Dice, me había mandado un mensaje Ninfa que decía, encontré a tus padres muertos en el garage, según él. Ninfa es la empleada de la que vamos a hablar en instantes. Que vamos a hablar al final del caso. Dale. Ante la magnitud de lo que me decía, le pedí que repitiera el mensaje y me dijo, vení lo más rápido que puedas, que tus padres están muertos en el garage. A las 9:02 hago el llamado al 911, él llama a la policía y cuenta cómo va llegando al lugar. Dice, cuando llegué me abrazó Nina, la casa estaba con un perímetro y me hicieron sentar en la vereda al lado de Nina. A los pocos minutos viene Blanca, que es quien cuidaba a su papá, que tenía problemas para moverse, y a la media hora aparece mi hermano, que venía detrás mío. Hablé con Nina, estábamos muy emocionados. Richard, le habían dado la noticia de que sus padres habían sido asesinados y él dice, estábamos muy emocionados. Así se define. Ella lloraba, yo también. Vino Diego, que es el hermano, y Blanca sentados en la vereda de la casa. Subile un poco la declaración. Nina saca de su guardapolvo lo que resultó siendo una vaina servida, entregándosela a un policía diciendo que se había tropezado con la alfombra y encontró la vaina. Ahí, con esta declaración, esta es la indagatoria, pero ella lo había dicho de manera testimonial. Martín del Río había empezado a poner el foco de la investigación sobre la empleada, María Ninfa Aquino, de 64 años, que dijo él, miren que ella encontró una vaina de bala en el lugar. Y después, en esta declaración indagatoria, que se tomó esta semana, vuelve a insistir sobre esta empleada, una mujer muy simple, trabajadora, hacía 12 años que trabajaba en negro para la familia del Río, nunca la habían blanqueado, Richard, ella iba a trabajar todos los días. Y el que la acusa, en primer lugar, es Martín del Río, el que la señala a esta mujer, la señala cuando declara como testigo, y ahora él ya preso la vuelve a incriminar. Fíjense, vamos a ver otra parte de la declaración indagatoria del Río. Dice, para mí, la actitud de Nina
nos sorprendió con la vaina que encontró después de estar 2 horas y media ahí en la escena del crimen. Ella nos dijo que había llegado 6:40. Sinceramente, el cálculo de hora que estuvo dando vueltas por la casa hasta el primer mensaje de WhatsApp que me manda a mí de audio eran las 9:01. Ella estuvo dando vueltas 2 horas por la casa. Eso empezó realmente a llamarnos la atención. No solamente a mi hermano, acá hago un punto, a su hermano nunca le llamó la atención. No, al hermano llamó Él fue el que habló contra ella. Y a mí, sino a todos, empezamos a sacar conjeturas y claramente está que termina detenida al final del día. Y mirá, dice por qué. Dice, cuando verifican el celular de Nina, le aparece una foto de una billetera Misal. Mi madre le llamaba Misal porque ella tenía todas sus estampitas, todas sus cosas en su pequeño altar que tenía en su habitación. Para que diga cómo describió ese Misal, dice, como si fuese un pequeño libro, era bordó y entraba atrás del portarretratos de mi hija, que era donde ella lo guardaba. Preguntado para que diga el tamaño y textura, refiere bordó, de cuero, cuerina, y después dice, para que diga cuál fue su actitud cuando se le exhibió la fotografía, respondió, lo reconocí al instante, donde mi mamá guardaba la llave de la caja fuerte. Preguntado para que diga cuál fue el motivo de esa certeza, mi madre me había comentado dónde guardaba la llave de la caja fuerte, ya que ellos viajaban mucho y ahí tenía sus cosas, el dinero y todo lo demás. Después le empiezan a explicar por qué habla de la historia familiar, porque hay un dato, ese sobre que él describe como una reliquia familiar, como algo de sumo valor, lo vimos todos, lo mostramos acá en Cámara del Crimen incluso. Richard, era una carterita de una marca argentina, de una marca que se llama Prung, que existe en el país desde 1999. No es un objeto de alto valor. Piensen que esta familia vivía en una mansión, tenía un patrimonio de al menos 25 millones de dólares, tenía 50 propiedades, y Martín del Río les dijo a los investigadores, era una reliquia, por eso lo reconozco, porque mi mamá lo tenía hace años, y antes de ella mi abuela lo tenía, y ahí guardaba la llave de la caja fuerte que usaron los asesinos para abrirla. Él fue el primero que incriminó a Nina, que fue detenida el mismo día del hallazgo de los cuerpos, el 25 de agosto, Ricardo, sí, y que estuvo 13 días injustamente presa. ¿Por qué? Obviamente, porque los fiscales sospecharon de ella y porque Martín del Río le decía, ven que fue ella, ven que no se dio cuenta del desorden de la casa hasta las 9 de la noche. Es una mujer ya de edad, hace muchos años que trabajaba allí. Encontró un pedazo de metal en el piso que resultó ser una cápsula, y este tipo cuando se defiende ahora, en lo que acaba de decir Rolando, repite lo mismo que dijo en su momento. Es bastante ridículo todo lo que dice, echándole la culpa a una señora que apenas... Yo no creo que conozca lo que es un arma, y mucho menos que haya sostenido alguna vez una en su mano, mucho menos que haya haya engañado a sus patrones para ir en la parte de atrás de la camioneta, mucho menos para accionar un arma de esa naturaleza, etcétera, etcétera. Más allá de lo que diga el tipo en ese momento, con una frialdad llamativa, en el momento del hallazgo de los cuerpos, no se puede dejar pasar por alto la que se comieron los fiscales. Porque no es una cuestión menor que una persona, la empleada del lugar, haya pasado 13 días, casi 13 días presa, porque a los fiscales les convenció de entrada lo que dijo este atorrante. Eso habla mal de los fiscales y habla mal del juez Ricardo Costa. No es la primera vez que hay causas en las que se habla, los elementos hablan mal de las decisiones del juez Ricardo Costa, porque la señora no estuvo presa porque sí, estuvo presa por un pedido de la Fiscalía y por una reafirmación o homologación del juez. Una señora que no tiene nada que ver con este caso estuvo presa 13 días. Totalmente inocente, Richard. Totalmente inocente por lo que dijo este tipo, que termina siendo el principal sospechoso. Sí. O sea, qué vuelta de campana. Richard, fue clave para que Ninfa, alias Nina, lograra ser escarcelada la actuación de su abogado defensor, de Hugo López Carribero. Lo destaco porque desde el primer momento López Carribero dijo... Es inocente mi clienta. Presentó un habeas corpus para pedir su libertad inmediata. Apenas López Carribero
recibe la causa, va a la cámara y presenta un habeas corpus y dice, libérenla, está injustamente detenida, no hay motivo, aun cuando ustedes tengan sospechas, no hay motivo para que esté presa, es una mujer muy simple. Está presa, está en una comisaría, una mujer que casi no tiene medios, que estaba trabajando en negro encima, o sea, ni siquiera tenía forma de acceder a ningún tipo de ayuda de ninguna clase. López Carribero se hace cargo de la defensa, presenta el habeas corpus y la Cámara le dice que no, se lo rechaza, no, que siga detenida. Es la mentalidad que hay acá. Porque están diciendo que hay elementos contra ella, así que siga detenida. Y ahí López Carribero va otra vez al juez Ricardo Costa y le dice, libérela, no tiene pruebas contra ella, es todo circunstancial, es lo que dice uno de los hijos, y López Carribero ya sabía que lo estaban investigando a Martín del Río, y además lo restante es que ella se confundió cuando entró a la escena del crimen y no vio lo que ustedes dicen que tendría que haber visto. Entonces, suéltenla. Y Ricardo Costa la termina liberando el mismo día en el cual van a detener a Martín del Río. O sea, no es que la liberan 4 días antes y después avanzan. Recién, cuando tienen la certeza sobre Martín del Río, ahí le creen a Ninfa, ahí le creen al abogado López Carribero y la liberan. Si no, no sabemos qué hubiera pasado. Si Martín del Río no hubiera sido reconocido por su amante en ese video, quizás Nina estaría presa todavía. Esta mujer de 64 años, que insisto, es muy simple, que tuvo desde el primer momento a todos sus hijos apoyándola, a sus nietos saliendo en cámara, a los vecinos de Pablo Podestá que salían, hacían marchas. Bueno, esta mujer estuvo 13 días presa. La salvó un abogado y claramente el hecho de que apareció un nuevo sospechoso. Si no, Richard, no sabemos qué hubiera ocurrido con esta mujer que pasó el peor momento de su vida y ahora está buscando trabajo, porque además se quedó sin laburo. No hay que darle una cocarda a esta investigación, no hay que darle un premio ni nada por el estilo. Están haciendo su trabajo, empezaron haciéndolo mal, tanto los fiscales como los jueces, como el juez. Mal, directamente mal. 13 días preso, una persona que no tiene nada que ver, no es una cosa menor. Y en Argentina pasa y pasa muchas veces. Hasta que vieron todo lo que hay o lo que encontraron con relación a aquel que habló primero. Aquel que habló primero. Es decir, los fiscales y el juez se comportaron como si estuviesen en el siglo XIX con Lombroso. Y claro, esta es la persona que tiene plata, este es el dueño de la casa, tiene un montón de dinero, que esto que el otro, es otra posición económica, y esta es una pobre mujer que vive de su trabajo. ¿A quién hay que meter preso? A la pobre mujer que vive de su trabajo. Es obvio. En Argentina es obvio. Hasta que empezaron a llover las pruebas contra este tipo. Ya se lo contamos. Esta es la situación con relación al crimen, al doble crimen de Vicente López, de este matrimonio, que hasta ahora, hasta en este momento, los fiscales llegaron a la conclusión que el camino correcto es el de investigar a uno de sus hijos, a Martín del Río, con respecto al cual se ordenó su detención. El tipo está preso y si se siguen acumulando pruebas y hay un juicio el día de mañana, lo que le va a tocar es la prisión perpetua. Richard, bueno, llegó el momento de que cambiemos de tema, porque al principio del programa decíamos que teníamos que hablar de un caso truculento, misterioso, que mezcla un asesinato, una esposa que habría tenido una participación y una bruja que habría estado en el medio de toda la situación. Una bruja que hacía toda clase de maniobras, esotéricas, para frenar la investigación. Hacemos una cosa, le presentamos el crimen, el caso del crimen de este médico en Mendoza después de esta barrida. Dale. Richard, tenemos que hablar de estas dos mujeres que ustedes están viendo acá, que son las acusadas, ¿de qué? De haber mandado a matar a un médico que vivía en su casa de General Las Heras, en Mendoza, hasta el 15 de abril de 2019. A las 10 de la mañana de ese día, un sicario entró a su casa cuando él estaba sentado en un sillón, vestido solamente con un batón, viendo la televisión. El sicario lo apuntó con un arma calibre 22 y le pegó 4
balazos. Lo asesinó sentado en su sillón favorito mientras miraba televisión a este médico que, por supuesto, no esperaba que ocurriera nada de esto. El asesino agarró 7.000 pesos, agarró unos teléfonos que había en el lugar y escapó. Se fue del lugar. De inmediato se empezó a investigar el caso como un robo, como un hecho de inseguridad. Ahí está una de las cuestiones, ¿sí? Que tiene que ver con este crimen. El crimen de León Burela fue un hecho de inseguridad. Lo mataron en su casa, en una típica entradera. La más fácil. Le robaron. De entrada hicieron la más fácil. Como pasó en el caso de Vicente López, que empezaban haciendo la más fácil y después se les complicó hasta llegar al hijo. Acá hicieron la más fácil también. ¿Qué pasó acá? Bueno, entró un chorro en una ocasión de inseguridad y entonces lo mató a el doctor Burela, de 64 años, que estaba mirando la tele, como decía. Burela era ginecólogo, también había trabajado en distintas instituciones de seguridad como médico, por lo cual tenía armas. Armas que el asesino también se llevó. Entre las armas había una pistola calibre 22. Una pregunta que queda es, ¿habrá sido el arma del crimen? Ahí lo pueden ver. Ahí está León Domingo Burela con su mujer y con sus hijos. ¿Qué ocurrió con este caso? Durante tiempo estuvo impune. Los investigadores le apuntaban solamente a la posible autoría por parte de un ladrón que fue visto saliendo del lugar. Decían, bueno, se vio a alguien salir de ahí. Lo tenemos, es una persona joven que sale del lugar, con una cubriéndose capucha, con una capucha. Con una capucha, ¿no? Sí. Y escapó. Busquémoslo, debe ser un robo, un hecho de inseguridad. Pero, Richard, pronto empezaron a aparecer elementos que hablaban de otra cosa. Había un primer dato. ¿Cómo había entrado el ladrón a la casa? Si Burela estaba muerto, sentado en su sillón, como les decía, con un batón puesto mirando televisión. No llegó ni a levantarse. O sea, él no le pudo haber abierto al delincuente. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Habrá habido un entregador? ¿Habrá habido alguien que tenía la llave que le dijo, pase, mátelo? Bueno, por ese lado empezó a encaminarse la investigación después de muchos tropiezos y de mucha lentitud, y empezó a poner el foco, Ricardo, en la viuda. Claro, no se olviden que esto es de abril del año 19. O sea, fue un caso intrincado en cuanto a ir obteniendo elementos para esclarecerlo. Al día de hoy sigue siendo intrincado, pero, en base a escuchas telefónicas, en base a estas cuestiones que surgían de los hechos mismos. Bueno, ¿cómo entró este ladrón a la casa? Había una cosa que no cerraba bien con el tema del ingreso del posible asaltante. El asunto es que su mujer, Elizabeth Ventura Ortiz, de 64 años, ahora está imputada, la viuda, ahora está imputada por el crimen de su marido, pero no por haberlo ejecutado. Ahí la estamos viendo detenida a la esposa, Elizabeth Ventura Ortiz, pero no es la única persona que está detenida por este caso. Además de ella, una amiga de ella, vidente, bruja, mano santa, como quiera usted llamarla, Mónica Elizabeth Castro Castillo, también está imputada por el crimen. Ahí está la vidente. ¿Esa es la bruja? Esa es la vidente. Se sospecha, Richard, en la teoría de la fiscalía, esto todavía no fue a juicio. No, va a estar por ahí a juicio, sí, dale. Esta mujer, la vidente, la bruja, Mónica Castro, habría sido la encargada de contratar al sicario. Esa es la viuda, la hipótesis, sí. Elizabeth Ventura habría ideado el crimen, que ella habría tenido la idea, habría sido la autora intelectual del asesinato. Y que quien la habría ayudado en este tema habría sido esa mujer que ustedes veían ahí, Mónica Castro, la bruja, la vidente. Eso que están viendo ahí es lo que se encontró en la casa de la bruja. ¿Por qué es importante? Porque cuando los investigadores, después de escuchas telefónicas donde las mujeres parecían estar hablando en complicidad sobre el asesinato, de vos me dijiste que contratara, yo contraté, vos querés eliminar a tu marido, allanan la casa, se encuentran con una macumba, se encuentran con cajas llenas de sal. Sí, sal gruesa. Sal gruesa en las que había fotos de la fiscal,
Claudia Ríos, pobre Claudia Ríos, la fiscal Claudia Ríos, claro, que estaba investigando este caso y que tiene su teoría, que es esta, estaba ahí, había creo que 6 fotos de Claudia Ríos. Algunas agujereadas con alfileres. Algunas agujereadas con alfileres, sí, en sal gruesa. Y había botellas llenas de arena también, donde había también fotos y mensajes como diciendo, le va a ocurrir un accidente a Claudia Ríos. Decimos esto porque que Claudia Ríos ha llevado este caso a juicio. En representación, ¿a quién representa? El fiscal representa al Estado, sabemos. Pero con ella, ¿quién está? ¿Quién la apoya a ella desde el lado de la familia? Los hermanos del doctor Burela. Los hermanos del doctor Burela piensan que la investigación que hizo Claudia Ríos es la correcta, que estas 2 mujeres, a instancia de la viuda, su amiga, su conocida, la vidente, le presenta, le contrata un sicario para que mate a este hombre. ¿Cuál sería el motivo? Lo que va a tratar de demostrar la fiscal Ríos en el juicio que va a entrar, va a empezar en poco tiempo, en octubre se cree, por una cuestión de un amante. Se cree. Pero esta es una de las posibilidades o teorías que van a ir a juicio en poco tiempo. La que investigó la fiscal Claudia Ríos, y lo que acaba de decir Rolando, lo que acabamos de ver, toda esta cuestión que es casi, yo no le diría que es casi una confesión, pero que la acerca mucho a la vidente, y encontrar en su casa de la fiscal, la foto de los policías que estaban investigando, sí, la verdad. Papeles deseándole que tengan un accidente, que murieran, que la investigación no avance. Todo eso encontraron en la casa de esta mujer que está sospechada de haber intervenido en el asesinato del doctor Burela. Y para hablar de este tema, Ricardo, estamos en comunicación ya con Raúl Burela, que es uno de los hermanos de la víctima y una de las personas que más se está moviendo para tratar de encontrar justicia en este crimen tan conmocionante que tuvo tantas trabas para ser investigado. Raúl, muy buenas tardes, los saludan Ricardo Canaletti, Rolando Barbano desde Cámara del Crimen. Gracias por darnos estos minutos para hablar del asesinato de su hermano. ¿Cómo se siente usted en este momento? Primero, muy buenas tardes, y toda la familia nos sentimos muy angustiados, principalmente por el hecho del asesinato premeditado, cruel, que le realizaron a mi hermano el 15 de abril del 2019, en la cual, como ustedes contaron, ese día las 3 puertas de accesos a su vivienda directamente se lo facilitaron. Mi ex cuñada, la señora Elizabeth Ventura, para que entrara una persona en el transcurso de la mañana y le ejecutara 4 disparos, en los cuales 3 le dieron en forma directa, y con una característica: el último fue directamente a, nosotros decimos los abogados penalistas, la ejecución, ¿no? Porque el último disparo fue en forma descendente aproximadamente a 40 centímetros directamente a la cabeza. Para rematarlo. Y con... Exactamente. Donde ustedes en la introducción dijeron que habían robado dinero. No. Mi hermano tenía en una bata dinero en efectivo. En una de las habitaciones había otra cantidad de dinero, y lo único que robaron o se llevaron puntualmente, no es un tema de robo, habían 3 celulares en la mesa, en lo cual solamente se llevaron el celular de mi ex cuñada Elizabeth Ventura. Solo el de ella se llevaron. Y principalmente... En un primer momento estuvo la versión de que se habían llevado plata, Rubén, por eso lo mencionamos. No se llevaron ningún nada, tipo de plata, por Perfecto. eso el tema de cuando empieza el proceso investigativo, automáticamente a partir de este hecho muy nefasto, ¿no? Y muy terrible principalmente para toda nuestra familia Burela, es que se activaron todos los mecanismos y, como bien dijeron ustedes, la investigación de un ámbito muy profesional que realizó el Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Claudia Ríos. A partir de ahí empezó el proceso investigativo y encontraron directamente contradicciones en los testimonios
principalmente se van a enterar porque va a empezar el juicio por jurado, porque la calificación en la tipología penal, por ser una coautora de homicidio agravado por el vínculo, según el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, es de cadena perpetua. Y de la participación de su amiga, esta señora Mónica Castro Vidente, como ustedes bien lo mencionaron, con la imputación de partícipe necesaria de esta imputación. O sea, que es igual a la condena. Estamos hablando de un Doctor, hecho saliendo de dos de lo personas técnico, imputadas. Porque la gente quiere saber por qué están imputadas estas mujeres, qué pruebas hay contra ellas, cómo empiezan a sospechar que la esposa, su ex cuñada del doctor Burela, decide eliminarlo a través de su amiga vidente. ¿Cuáles son las pruebas concretas que hay contra ellas? ¿Que nos las puede contar en detalle? Te puedo contar, ustedes mencionaron una directamente, que esa no voy a decir nada, principalmente porque se va a revelar ahora a partir del 19 de septiembre que va a existir y va a empezar el juicio por jurado. Muchísimas pruebas objetivas que, les vuelvo a repetir, yo desde mi profesión como abogado penalista, hasta que no hay pruebas contundentes y objetivas, no podemos tener un proceso investigativo ni un tema de imputación. Y hacerle una síntesis, empezó el proceso investigativo y recién a los 6 meses, juntando pruebas, en donde también quiero hacer una salvedad, que los hermanos no se pueden constituir como querellantes en una causa, solamente se pueden constituir como querellantes los ascendientes, o sea, los padres de mi hermano, el cónyuge supérstite, que vendría a ser su mujer, o los descendientes, que son sus hijos. No está permitido que se constituyan como querellantes los colaterales en segundo grado, que somos los hermanos. Doctor, sin seguir con esta, porque usted, yo lo entiendo, pero bueno, la mayoría del público que nos está viendo no maneja el lenguaje técnico. El tema es el siguiente: ustedes, como hermanos, apoyan la investigación realizada por la fiscal Claudia Díaz, que arribó a esta conclusión. La conclusión es que estas dos mujeres están imputadas, una como autora intelectual, la viuda, y la otra como partícipe necesaria, por haberle facilitado el vínculo con el sicario, que nunca apareció. Esta teoría que yo acabo de decir, que es la que va a llevar la fiscal para aprobar en el juicio por jurados, es la que ustedes apoyan, la que ustedes suscriben. Ahora, hay otra teoría que ha dividido a la familia, usted me va a decir sí o no, o otra teoría que divide a la familia, y es la que apoyan los hijos de la víctima, que es, esto se trató de un robo, de un caso de inseguridad. Esto ha dividido a la familia y es un tema que le queremos preguntar. La familia está dividida. Sí. Mire, yo no me voy a salir del tema técnico y en esto para que se entienda bien. No es que nosotros apoyamos una determinada hipótesis. La hipótesis directamente está comprobada por las pruebas que hay. Como por ejemplo... Doctor, mire, no lo voy a interrumpir más, pero la única persona que puede decir que algo está certeramente comprobado son los jueces. Mientras tanto, uno acerca posibilidades, hipótesis y la mayor cantidad de elementos para sostenerla y convencer a los jueces. Entonces, ustedes piensan como la fiscal Díaz, piensan como ella. No me haga entrar en una cuestión de sinónimos para decir que ustedes están con la fiscal Díaz y su investigación, no con la otra querella. La otra querella es la que sostiene que esto se trató de un robo. ¿Es más o menos así como le estoy diciendo? Hagamos de cuenta que estamos en un café, en un cafetín, en un café, en un restaurante. Estamos hablándole al público que no sabe de derecho. Entonces, ¿es más o menos así? Yo le voy a decir simplemente cuáles son las pruebas por el tema de la investigación. Claudia Ríos directamente llega a esta teoría en el proceso investigativo. Principalmente, ese día, 3 accesos a su vivienda. Mi hermano era un esquizofrénico con el tema de la seguridad. Esquizofrénico, una persona directamente que tenía precaución con el tema de seguridad, principalmente su vivienda.
Ese día los 3 accesos de la vivienda estaban abiertas. ¿Se entiende? Es una prueba. Sí. Otra prueba, las contradicciones en los testimonios al principio directamente de mi excuñada, que no coincidían directamente con lo que el acta de procedimiento policial efectuó al momento del hecho de que entró una persona y lo ejecutó a mi hermano de 4 disparos. Sí. Principalmente, ¿por qué no el tema robo? Porque no se sustrajeron ningún elemento de valor de la vivienda. Claro. Simplemente, solamente el celular de su mujer, ¿no? Bien. Después, ¿cómo llega el tema de su amiga, esta vidente, o sea, no sé cómo llamarle, ¿no? Sí, la bruja. Principalmente porque el día, o bruja, o como ustedes digan, el día puntual, en el velorio de mi hermano, una persona me dice que en las inmediaciones de ese día, al transcurso de la mañana, aproximadamente a partir de las 10 de la mañana, ven un vehículo sospechoso y una persona que entra rápidamente corriendo. Y es un auto blanco, con una patente que es la AB 954KB. Siempre B alta las dos, ¿no? Sí. Bien, después de los 6 meses de investigación, ¿no? Que por muchas pruebas directamente, se dan cuenta que ese auto correspondía y la titular era Mónica Castro, su íntima amiga, vidente, bruja. Es otro tipo de prueba. Otra prueba más que les puedo informar. Sí. El teléfono celular, supuestamente sustraído, de 3 teléfonos celulares, solamente se llevaron uno solo, el de Ventura. Ese teléfono celular, ¿no? Por las antenas y por un proceso de informes tecnológicos del Ministerio Público Fiscal, da que estaban en las inmediaciones de la casa de su amiga Mónica Castro, y que se apaga con el último en línea de WhatsApp a las 10:16 horas. Casi justo en el momento donde entra la persona y lo ejecuta a mi hermano de 4 disparos. Raúl, o sea, estas son algunas de las pruebas. No, está perfecto. Raúl, no nos puede hablar por ahora de la posibilidad, vamos a ponerlo así, la posibilidad de que la viuda tenga un amante como causa de su decisión de eliminar a su marido. ¿No nos puede hablar de eso? Mire, lo que sí le puedo decir, eso se va a revelar, no se lo puedo decir, pero sí se va a revelar ahora a partir del 19 de septiembre. Bien. Lo que sí podemos asegurar que esto, uno de los motivos, ha sido un tema económico. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? A ver. Porque principalmente hay viajes al exterior, para conceptuarlo, para que se entienda el público, ¿no? Que nos está viendo. Sí. Mi hermano venía de una intervención quirúrgica al corazón. Persona de 64 años, que se había recuperado muy bien, se estaba recuperando, en proceso de recuperación muy bien. Hay viajes al exterior entre mi excuñada y su íntima amiga, antes y posterior al homicidio de mi hermano. Entonces, y hay testigos y pruebas donde siempre hablan del tema de dinero. Y le digo otra cosa más, mire, su amiga, en el tema patrimonial, el único ingreso que tenía era una asignación universal de su hijo menor y contaba con un auto casi 2017, casi 0 kilómetros, porque este hecho pasó en el 2019, a nombre suyo. O quizá es una exitosa en la profesión que ustedes han dicho que ejerce. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso como un sinnúmero de pruebas más. No, está Informe balística. claro, Raúl, está claro. Les puedo contar, pero mire... No, lo entendemos. Muchísimas pruebas... Raúl, le quería preguntar esto. El sicario no ha sido detenido ni identificado todavía, ¿verdad? La persona que ejecutó a su hermano. El expediente, hay un expediente directamente que está manejándose la Fiscalía, donde las pruebas que hay directamente es de Ventura y Castro directamente. Por eso la causa se eleva a juicio y por eso la causa directamente va por juicio por jurado, por la magnitud de la gravedad, por la magnitud de las muchísimas pruebas objetivas directamente. Y ahora yo le hago esta pregunta desde nuestra familia. Imagínense que han sido casi 32 años de matrimonio, que nosotros familiarmente hemos compartido muchísimas cosas, cumpleaños, fiestas, ¿se entiende? Para nosotros, después de 6 meses que el Ministerio Público Fiscal le imputen a nuestra cuñada, Ventura, y no digan por qué,
pero un baldazo de agua fría. Y nadie se lo esperaba. Nos imaginamos. Entonces, es una cosa lo que nosotros pensemos y otra cosa la cantidad de pruebas objetivas que tiene esta causa, ¿no? Directamente para seguir con la teoría de la doctora Claudia Ríos con una investigación muy profesional y muy seria. Muy bien. Y le digo algo más. Sí. Nosotros asentamos jurisprudencia a la provincia de Mendoza por constituirnos como querellantes, como hermanos, como querellantes, y asentamos jurisprudencia. A partir de este caso, cualquier hermano se va a poder constituir como querellante en una causa de homicidio en la provincia de Mendoza. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, Raúl, muchas gracias. Raúl. No tenemos más tiempo, pero me parece que el caso quedó, para el público del país, quedó bastante claro. Vamos a decir, para despedirlo, que vamos a seguir el caso porque en octubre comienza el juicio por jurados, así que le agradecemos mucho y vamos a seguir este caso con mucha atención. Le agradecemos, muchas gracias. Ya, muchísimas gracias, y solamente una cosa que quiere pedir la familia, que se haga justicia y que mi hermano pueda descansar en paz. Muy bien. Lo mismo que deseamos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, muy bien. Acá puesto, Ricardo. ¿Qué hacemos? Vamos a ir al desarmadero ahora. Vamos a ir al desarmadero. ...1995. 1995, la tía Alcira Iribarne, porque era Iribarne, digo bien, porque era la hermana del papá. Que vivía con él, vivían solos. ¿Pero por qué vivían solos en el año 95? Sí, la familia estaba compuesta por papá, mamá y los 3 hijos. El mayor de ellos, justamente Luis Fernando Iribarne. ¿Y qué pasa con Marcelo? ¿Y qué pasaba con Cecilia, que eran sus hermanos? Y los padres mismos. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Él vivía en el 95 cuando su tía Alcira tiene una enfermedad. Vivían solos. Ella empieza a deteriorarse. Sí. Esa tía que tenía 60 años, era joven todavía. Sí, claro. Pero le detectan un problema oncológico, empieza a deteriorarse su salud. El único familiar que tenía Alcira cercano era Luis Fernando, que se va a vivir con ella, se juntan a vivir juntos porque ella estaba con un problema muy grave de salud, él muy dedicado, cuidándola. Todo San Andrés de Giles hablaba de que bien el sobrino, que estaba tan dedicado, que la acompañaba al médico, que la llevaba de acá. Se hicieron un montón allá. de preguntas en el 95, como vos bien decís, pero en el 86 no se hicieron ninguna. Seguí, porque el 86 tiene mucho que ver en todo esto. Pero por supuesto. Dale. Llegó el día en el cual la dejaron de ver a Alcira por San Andrés de Giles. No ella, estaba más. Si bien estaba con problemas de una enfermedad tan grave, en un momento la dejan de ver. Empiezan los vecinos a preguntarse qué había pasado con Alcira, y Luis Fernando le decía: no, la tuve que internar en Capital, me la tuve que llevar a mi tía a Capital porque se complicó, pobrecita, ella está internada allá. La verdad es que no sabemos si se va a salvar, no sabemos qué va a pasar. Pero los vecinos empezaron a sospechar, Ricardo. Sí. Sobre todo a partir de que empiezan a sentir
un mal olor que salía de la casa donde habían vivido Luis Fernando y Alcira hasta hacía poco tiempo. Y los policías también, o sea, junto con los vecinos, la policía se entera. La mujer está en Capital, no está en Capital, ¿qué es ese olor? Este tipo solo. Era raro porque... Era raro, todo era una cuestión rara. Luis Fernando vivía solo desde hacía muchos años. Sí, desde el 86. Desde el 86 cuando, según él mismo le había contado a todo el pueblo, su familia se había ido a vivir a Paraguay. ¿Dónde está la familia? No, se fueron. ¿Y por qué? No tenían deudas. Papá tenía deudas. Entonces se fue papá, se fue mamá, se fue mi hermano y se fue mi hermana. La gran pregunta que no le hicieron es, si tenían deuda, ¿por qué no te fuiste vos? Claro, ¿por qué te quedaste vos? No se la hicieron durante 9 años, Dios mío. Ningún cana se dio cuenta. Hay que entender esto. 1995, desaparece la tía y nadie se pregunta hasta ese momento por qué estaban solos. ¿Dónde estaba la familia? Claro. No, si hace 9 años la familia de Luis Fernando, la familia del cielo se fueron todos a vivir a Paraguay. Se fueron a Paraguay porque tenían deuda, se fueron a Paraguay. Entonces la tía va a vivir con él. Y claro. Si no se fueron a Paraguay, bueno. ¿Qué pasa? Alguien llama al 911, Richard, el 31 de agosto del 95. Sí. Dicen, che, la tía no está por ningún lado. La familia hacía 9 años no estaba. No se la ve. Hay mal olor en la casa. Vengan a ver qué pasó. Exacto. Vengan a revisar la vivienda. Van los canas y van a revisar la casa. La casa de la calle Cámpora, que dicen que tenía un olor... El jardín. Tremendo. La parte del jardín. La parte del jardín era el centro. Era de donde provenía. Encuentran a la señora Alcira enterrada allí. Y obviamente, frente a ese descubrimiento, Luisito, ¿qué onda? Claro, porque no solamente estaba muerta, la habían asesinado a hachazos en la cabeza. Tenía hachazos en la cabeza. Hachazos, golpes. Le preguntan informalmente a este hombre qué pasó y él quise que terminara con su sufrimiento. Estaba muy mal, estaba muy decaída, ya no tenía cómo remontar esta enfermedad. Escúchame, no es que vos le diste alguna sustancia química para los dolores, no, le partiste la cabeza a hachazo. No, es que yo intenté asfixiarla para que terminara la vida de una forma más pacífica, de alguna manera, porque ella estaba muy enferma. Claro. La quise asfixiar. Bueno, pero no pude, no se moría. No. Entonces me puse a recorrer la casa. Algo más expeditivo. Y sí, dije, mi tía está sufriendo, la quise asfixiar como una forma de eutanasia, planteó. Sí, claro. Y la verdad que no la podía matar con esto de asfixiarla y me encontré con el hacha y bueno, la maté con el hacha. ¿No habrás tenido algún sentimiento parecido con relación a tu familia, che? La verdad, no tuve el coraje de dispararle. Mi familia se fue a Paraguay, pero yo pensé en dispararle, en eliminarla de otra manera, porque tenía un arma, pero ¿dispararle? La verdad... Pero sí. ¿Cómo? O sea que vos en algún momento usaste una escopeta. Ahí empiezan las contradicciones de él. Y también otra contradicción. Entren a revisar todo. Que había vuelto a cobrar, él después de matarla y hasta que encuentran el cadáver de Alcira, había estado cobrando la jubilación de Alcira. Un vivillo, claro. ¿Sí? Pero esto de, no me animé a dispararle porque el arma me traía recuerdos. Y ahí, recién ahí, la policía se empieza a preguntar, ¿y dónde está el resto de la familia? ¿Cómo que desaparecieron todos? ¿Que se fueron a vivir a Paraguay? Qué fácil, gracias. Vos mataste a tu tía porque supuestamente sufría hachazo, porque la verdad que un crimen tan violento empezaron a pensar en, bueno, es un asesino. Acá pudo haber otros asesinatos. Y ahí él empieza a hablar, Richard, de a poco. Él empieza a contar la verdad. Sí, como que tenía algo, un peso, que bueno, en definitiva... Él también, en algún momento alguno planteó, ¿no se estará haciendo el loco? ¿No estará buscando que lo declaren inimputable por el asesinato de la tía? Planteando esto de la escopeta, no me tenían en cuenta. Perdón, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando... ¿Quién no lo tenía en cuenta? Si mi mató a su familia tía. No me tenía en cuenta. Habíamos terminado de comer. ¿Su familia se fue a vivir a Paraguay? Habíamos terminado de comer. ¿A dónde? ¿Acá en la casa? Acá en la casa. Y yo salí y vi la escopeta. Era de noche, de cenar, habíamos terminado de cenar. Cargué. Iba caminando por la casa
y me encuentro a mi mamá, y me encuentro a mi papá, cargo, 2 caños, recargo. Tenía 2 hermanos, Richard, porque el papá 49 años, la mamá 42 años. Cecilia era la menor. Pero después de Cecilia, porque sí, le disparé a Cecilia. Cecilia tenía 9 añitos. Sí, era chiquitita, pero yo tuve un gesto. Le cerré los ojos. Después de dispararle. Sí, claro. Y Marcelo ya tenía 15. 15. Marcelo. Yo lo quería mucho a Marcelo. Era su la verdad preferido. pero discúlpeme, Luis Fernando, si lo quería mucho, ¿por qué lo mató? Yo lo quería mucho. También mató al hermano. ¿Y qué pasó con los cuerpos? Ya los van a encontrar. Estaban por ahí. Estaban alrededor de la casa. 40 metros, no, menos de 40 metros, creo. Él dice que aquella noche de lluvia... Esa noche de lluvia. Incluso se fuma un cigarrillo entre crimen y crimen. Porque sí, él, como que sí, lo que cuenta es... Sí, me hiciste acordar, sí. Trataba de entender lo que estaba haciendo. Según contaría 9 años después. Porque, porque claro, cuando todo empieza a esto confesar, confiesa el crimen de la tía, pero también le confiesa a la policía los crímenes de toda su familia ocurridos 9 años antes. 9 años antes. No se habían ido a vivir a Paraguay. No se fueron a vivir, los había matado Pasó él. esa escena años. que él confesó. Claro. Terminamos de comer, llovía mucho, salí, vi la escopeta, maté a papá, maté a mamá, exactamente. maté a mi hermanita y después maté a mi hermano. Un hecho totalmente conmocionante que iba a derivar en la búsqueda de los cadáveres. Pero si te parece, Richard, hay un minuto. Hay un minuto para ver. Crónica de ese momento. Dale, vamos. Sombrío y con muestras de cansancio en su rostro, Fernando Luis Iribarren ingresó a media tarde al juzgado a cargo del juez Eduardo Costilla. Minutos después, acompañado por un abogado defensor que le fue designado en ese momento, confesó en detalle cómo ejecutó a sus padres y hermanos y posteriormente a su tía. ¿En qué condición ha quedado el imputado? Ha quedado detenido a disposición de este juzgado. ¿Dónde va a ser alojado? En la unidad 5ª local de acá de Mercedes. ¿Se declaró autor confeso de los crímenes? El imputado ha hecho un relato pormenorizado con lujo de detalles de los 2 hechos que se le imputan. ¿Tiene usted las armas con las cuales se le habría dado muerte a sus familiares? Sí, señor, están secuestradas. La calificación que se le imputa es la de cuádruple homicidio calificado y homicidio simple. En principio, si como resultado de la investigación eso puede ser recalificado o ampliado. 5 asesinatos, cuádruple, 5 asesinatos, homicidio agravado y el homicidio simple de la tía. De la tía, todo exactamente. le terminan imputando en 1995, cuando los primeros 4 asesinatos los había cometido en 1986. Y ahí empezó esa búsqueda que estamos viendo. Claro, de los restos. Empiezan a buscar. ¿Y los encontraron? Los encontraron, estaban en el Chiquero, Richard. Sí. Donde estaban tenía 40 los chanchos, metros, más o menos. Él había cavado y había enterrado los cadáveres de su papá, de su mamá, de su hermano. En el bochín, ¿no? Toda esta cuestión. De primero, él llegó a decir, no me tenían en cuenta. Era el hermano mayor, pero bueno, fue lo único que dijo de este caso. Y después de la cena, vos fíjate, pensar, si se puede, ¿no? En la cabeza de este hombre es muy difícil entrar, pero mata a uno, mata al padre, mata a la madre, se fuma un pucho en el medio, va a buscar a los hermanos, porque no quería dejar testigos. O sea, dentro de esto que parece una locura, hay un razonamiento lógico, por decirlo de alguna forma. Hay como una, no sé si decir planificación, no sé si decir eso, pero hay un razonamiento lógico, porque no iba a dejar testigos. ¿Qué iba a hacer con el hermano? El hermano iba a salir corriendo, qué sé yo, 15 años. La hermana, bueno, los mata a los 4. Después, el hecho que no se sabe de, en esa misma noche,
al día siguiente de que dejó de llover o a los 2 días con el barro, sacar los cadáveres de la casa, llevarlos al tachiquero, Hacer una fosa común. hacer una fosa, poner a todos juntos, uno, imagínense uno. Es muy morboso esto, por supuesto. ¿Qué es lo que hizo este tipo? Es decir, yo siempre digo, tocá el morbo y salí, porque no es cuestión de qué hacer. Pero este tipo hizo esto. Richard, y después se lo guardó 9 años. Un dato de las crónicas de la época dice que a la hermanita de 9 años la encuentran abrazada con el osito de peluche con el que dormía. Sí. O sea, a la nena directamente la ejecutó en la cama y la llevó así a enterrar. Con esto que vos decías, le cerré los ojos a mi hermanita. Sí. Y después la lleva con el osito. O sea, hay un nivel de perversidad en la forma de actuar de este hombre que pocas veces se ha visto en la historia criminal argentina. Es uno de los presos más antiguos que está en las cárceles argentinas. Pues desde aquel entonces está detenido, obviamente que le dio en perpetua y demás. Se llegó a hablar en su momento de la posibilidad de una inimputabilidad que no fue otorgada. Mira, así lo mostraba Clarín en su momento. La terrible historia de una masacre familiar. Una masacre familiar que iba a derivar en, obviamente, una prisión perpetua. Prisión perpetua, sí. Con reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Lo que habla a las claras de que le dieron todo lo que podían a un hombre que todavía hoy sigue detenido, Richard. Hoy está detenido. Es uno de los presos más antiguos que tienen los servicios penitenciarios en el país. Sí, le gana a Robledo Puch y poco más. Le gana a Robledo Puch y algún otro, sí, la verdad no me fijé en detalle, pero es uno de los presos más antiguos. Se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, ahí está. Él en algún momento dijo, me quedaba con tu mirada porque él en algún momento de la confesión dijo, cerré los ojos para disparar. Como que no podía ver lo que había hecho. Algo totalmente contradictorio con esa escena que vos describías, después de ir y agarrar los cuerpos, enterrarlos, convivir 9 años con ese secreto y terminar matando a su propia tía. Vamos a ver al señor Mike Paradiso, a ver qué es lo que... Me pongo de espaldas porque otra cosa no se le puede dar a este tipo. De espalda, Richard, la cámara. A este tipo. No le doy la espalda al público, le estoy dando la espalda a Martín Ordocchi. Martín Ordocchi lamentablemente fue un juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, el más alto tribunal penal, nada menos que de la provincia más grande, de la provincia de Buenos Aires. Martín en materia Ordocchi. penal no hay nada más arriba. O sea, no hay nada más arriba. A vos te meten Suprema preso, Corte. claro, a vos te meten preso en la provincia de Buenos Aires y en última instancia sobre cualquier cuestión que plantees, le voy a dar la espalda. Sobre una condena, si a vos te condenan en un juicio oral en la provincia de Buenos Aires, todo se va a la oficina que ocupaba este hombre en la Cámara de Casación Penal bonaerense. Recién lo veíamos junto a un operador judicial que está siendo juzgado ahora. Este es Martín Ordocchi, quien hasta esta semana era juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense
terminó destituido, ahora les vamos a explicar por qué, y se convirtió en el juez de más alto rango en toda la historia de la provincia de Buenos Aires en ser echado a patadas. Usted no va a ser más juez porque usted es un corrupto. Eso le dijo un jurado de enjuiciamiento presidido por Hilda Kogan, integrante de la Suprema Corte bonaerense de la provincia. Además de legisladores de los dos partidos, claro, digo bien, además de abogados, o sea, por unanimidad el jurado de enjuiciamiento determinó que esta persona no tiene el mérito suficiente, no debe ser juez de la provincia de Buenos Aires, no debe ser juez. Ese es el objetivo del juicio político. Pero no solamente eso, porque no debe ser juez, porque cometió delito. Uno puede dejar de ser juez por inconductas, inmoralidades, cuestiones que tal vez no lleguen a ser delito, pero que no le permitan a la persona desempeñar el cargo de la magistratura, el cargo de juez. Este hombre dejó de ser juez porque habría cometido delitos por los cuales se los va a juzgar. En consecuencia, no solamente ya no es más juez, sino que está preso. Está en cana. Está preso. Un ex juez en cana. Un juez del más alto nivel, preso. Richard. Preso. ¿Por qué no le empezamos a explicar a la gente quién es Martín Ordóñez? Antes de decirle lo que hizo, queremos que sepan ¿de dónde salió? Porque la pregunta, obviamente, que cualquier mortal se hace cuando ve que un juez de este rango es destituido por corrupto, la primera pregunta que surge es ¿y de dónde lo sacaron a este tipo? Claro, ¿cómo usted lo llegó a ser conocía, juez seguramente tan no lo poderoso? conocía. Porque, claro, mucha gente no lo conocía, ese Martín Ordóñez. ¿Quién es? Claro, porque normalmente cuando se dan la noticia de fallos de tribunales superiores, como este de casación, entonces se dice, el tribunal de casación resolvió, o la sala, ¿qué sala tenía esta? La segunda. La segunda. La sala segunda resolvió, la Cámara resolvió, pero no le dicen, es muy difícil que le digan el nombre de los jueces que resolvieron eso. Bueno, este tipo estaba ahí, en la sala segunda de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, altísimo tribunal, después la Suprema Corte. ¿Y saben por qué lo destituyeron por unanimidad? Porque el tipo cobraba para dejar libre a los presos. El tipo cobraba para dar excarcelaciones. El tipo cobraba para beneficiar la situación procesal de este o de aquel. El tipo cobraba, era un coimero. Un juez coimero, ¿se entiende esto? Que formaba parte de una asociación ilegal, asociación ilícita, de la que también se incluye a otro juez, pero no de tanta jerarquía, César Melazo. Richard. César Melazo. Vamos a... Y otros abogados, sí, dale. Y mucho. Dale, ahora les vamos a contar en detalle. Porque la verdad que tener esta gente sangre, como funcionario... Dale. Mirá. ¿De dónde sale Martín Ordóñez? Que acá lo tienen en otra imagen para que lo ubiquen bien. Es importante, no le van a ver la cara en tiempo porque está preso en este momento. Sí, y antes tampoco se la veía porque no aparecía el tipo. ¿Qué va a aparecer? Un tipo que... por eso, los jueces se esconden. Richard. Se esconden a veces porque es así la tradición y otras veces se esconden por esto. Dale. Fíjate, este hombre, abogado, era abogado externo de la Municipalidad de Quilmes cuando Aníbal Fernández era el intendente de Quilmes y fue su defensor cuando se produjo una situación que Aníbal Fernández siempre negó. ¿Se acuerdan esa historia donde fueron a allanar la Municipalidad de Quilmes para detener a Aníbal Fernández en una causa por supuesta corrupción vinculada al tendido de aguas en el municipio de Quilmes? ¿Se acuerdan que Aníbal Fernández siempre negó haber salido de la municipalidad escondido en el baúl de un Peugeot blanco? Bueno, Martín Ordóñez siempre negó haber sido quien manejaba aquel auto en el cual Aníbal Fernández niega haber salido escondido adentro del baúl. Ese es Martín Ordóñez, que en aquel momento era abogado externo de la Municipalidad de Quilmes y que de inmediato, en esta situación que dice Aníbal Fernández que nunca ocurrió, que es escaparse en el baúl del coche que no conducía Ordóñez de la municipalidad, es el defensor en esa causa y logra que le levanten la orden de detención a Aníbal Fernández, sí, quien terminaría absuelto. Pero ahí ya hay una relación política que tenía Ordóñez. Integraba un estudio de abogados junto a María del Carmen Falvo. Con el tiempo, que fue procuradora, María del Carmen Falvo
se iba a convertir en procuradora, en jefa de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Y Martín Ordocchi iba a recibir su premio convirtiéndose en secretario de un organismo que creó Eduardo Duhalde, la Cámara de Casación Penal Bonaerense. No existía hasta la década del 90. Lo crean y a Ordocchi lo ponen de secretario. Ya un cargo importante. Claro, es un cargo importante, una cámara muy alta, vamos, de jerarquía superior. Está unos años como secretario en la Cámara de Casación y luego le consiguen algo mejor. Se convierte en camarista en Quilmes, en la justicia de Quilmes. De secretario de la Cámara de Casación va a ser juez de cámara en Quilmes. Siempre el territorio es Quilmes. Pero en Quilmes. Ahí, juez. Pero después de la Cámara. Da un pasito más y logra Ordocchi saltar de la Cámara de Quilmes a la Cámara de Casación Penal, pero como juez. Claro, vuelve a Casación Penal, pero no como secretario, ya como juez. Ya es un juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Uno de los más altos tribunales del país. Ahí, ¿qué empieza a ocurrir? Le empiezan a caer causas de todo tipo, causas muy relevantes. En un momento dado, al despacho de Ordocchi llega un expediente que quizás ustedes hayan escuchado nombrar. ¿Se acuerdan que Carlos Carrascosa había sido condenado por casación por el crimen de María Marta García Belsunce? Esa condena es apelada, llega a la Suprema Corte, que no hace nada, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice no, falta que se vuelva a revisar, que se le dé una segunda instancia a esa condena. Le habían cambiado contra el delito. Carrascosa. Le habían cambiado el delito. Primero fue condenado por encubrimiento, después fue condenado por homicidio y faltaba una segunda mirada sobre el tema del homicidio. Entonces vuelve a casación. Pero a otra sala. No a la que lo había condenado. A otra sala. ¿A qué sala va? ¿A qué oficina va? A la de Ordocchi. Ordocchi. Ordocchi y Víctor Violini. Y Carral. Ahí se va a terminar firmando el sobreseimiento, la absolución de Carlos Carrascosa. Es este. En este despacho, en el de Ordocchi, en el de Violini y el de Carral. Firman la absolución, eso es apelado y esa absolución queda firme. Hoy Carrascosa, a partir del fallo de Ordocchi, de Violini y de Carral, está libre de culpa y cargo por el crimen de María Marta García Belsunce. Es para la justicia un hombre inocente, a partir de lo que ocurre en estas oficinas. En el despacho de estos jueces, entre ellos el que firma ahí, además de Violini y Carral, es Ordocchi. Bueno, con el tiempo siguen llegando expedientes. Siguen llegando expedientes ahí. Y ahí aparece, Richard, un primer expediente en el que me detengo 2 minutos. Sí, Le llega el expediente de un hombre llamado Ariel Heine. Ariel Heine, ¿saben lo que hacía? Iba por la zona de San Vicente y donde veía algún predio desocupado, una plaza, un terreno municipal que la municipalidad no había utilizado para construir, lo loteaba. Ponía palitos de madera, ponía alambre. Es un viejo truco. Tenía una inmobiliaria. Entonces le decía a la gente, ¿usted quiere tener su propia casa, señor Canetti? ¿Usted quiere tener una casa? Sí. Yo voy a construir un barrio privado en un terreno, lo puedo llevar a montárselo. Llevaba a la gente a la plaza, le decía, ve, acá voy a construir su casa. Págueme un anticipo, dígale a sus amigos, porque la verdad mis precios son muy convenientes. Y así empieza a juntarle la cabeza a un montón de personas. Estas personas lo denuncian por estafas reiteradas y una serie de delitos enormes que iban atrás de eso. Ariel Heine cae preso. Y no quería estar preso Ariel Heine. No quería. ¿Quién quiere estar preso? Entonces consigue con su exmujer, una abogada que se llama Lidia Pernas, que le hagan una gestión. ¿Ante quién? Según se dijo esta semana en el juicio político. Esto se dijo en el juicio político, ¿eh? Esto que va a contar Rolando. Ante Martín Ordocchi. Lidia Pernas, la abogada de Ariel Heine, el estafador, lo va a ver a Martín Ordocchi. Y según ella misma confiesa, porque se declara arrepentida de lo que hizo, le empieza a pagar a Ordocchi y a su secretaria, con la cual Ordocchi tenía un vínculo muy cercano, le empieza a pagar. ¿Cómo? Con regalos y con dinero. Según confiesa ella misma, dice, para que Ariel Heine lograra la prisión domiciliaria, para que Ordocchi se la firmara, yo iba al despacho todo el tiempo de Ordocchi. ¿Y qué le daba? Bueno, una vez le llevé una cartera a su secretaria, otra vez le llevé un chaleco a él para que se pusiera, otra vez le regalé unos gemelos. En otro momento me pidieron que les comprara unos pasajes de avión para irse a Chile juntos.
En otro momento me pidieron $30.000. Y en otro momento, yo que estaba esperando que saliera el fallo, le dije, vamos a la cárcel a ver a Ariel Heine, que él está preso. Y Martín Ordocchi, según dijo ella, y según constancias que hay en la causa, usó un auto oficial de la Cámara de Casación para ir con su secretaria y la abogada del preso a la cárcel a ver al preso. Se entrevistó con él. Cree, según dijo Lidia Pernas, para darle la garantía personal de que lo iba a liberar. Y el fallo salió. ¿Sí? Y le dieron la domiciliaria, ¿sí?, firmada por Ordocchi. ¿Qué ocurrió? Él estaba libre, estaba en prisión domiciliaria, lo terminan condenando a Heine a 14 años de cárcel, al que Ordocchi había liberado. Pero no era la única causa que tenía Ordocchi sensible, donde hubo sospechas que terminaron su destitución, Richard. No, había otra. Había otra. En La Plata se está investigando una asociación ilícita que habría encabezado el ex juez César Melazo, con barra brava de estudiantes, con policías, que se dedicaban a robar, a matar, a luego blanquear todo lo que conseguían como botín de estos golpes, por ejemplo, falsificando documentos de autos, falsificando títulos de propiedades, todo con policías, con barras y con jueces. En esa banda, en un momento dado, cae preso un hombre llamado Javier Ronco, barra brava de estudiantes. Sí, a Javier Ronco le imputan haber asesinado a 2 integrantes de esta misma banda. ¿Por qué? Porque se cree que se habían quedado con plata que la banda quería para repartir entre todos. Ronco imputado por asesinarlos, doble homicidio. Ronco va preso. ¿Y a quién le piden la domiciliaria con tobillera electrónica, Ricardo? Ordocchi. Se la piden a Ordocchi. Ese tema está documentado incluso con mensajes de WhatsApp. Hay un abogado que se llama Enrique Petrulo, que aparece sindicado, no está condenado todavía, como supuesto intermediario entre Ronco y Ordocchi, al punto tal que hay una foto en los WhatsApp que se recuperaron donde Ronco termina mostrando la tobillera de la prisión domiciliaria que Ordocchi le logra conseguir y dice, mirá, vale más que un Rolex, le cuenta en diálogo con otro de los imputados. Por lo que tuvo que poner. Se habla de más de 1.700.000 pesos que le habrían pagado a Ordocchi para que concediera o lograra que le concedieran la domiciliaria a este imputado por doble asesinato que está siendo juzgado por ahora. Doble asesinato, al otro estafador. Y es lo que se probó, ya con esto alcanza y sobra. Ahora, yo digo lo siguiente. Si son 2 los que lograron probar, usted sabe que existe la verdad. Y después existe lo que se puede probar. Lo que se puede probar es muy difícil de llevar porque, bueno, la reconstrucción del pasado, la justicia para sancionar a alguien necesita la certeza, entonces hay que llevar muchas pruebas y no siempre se logra llevar toda la verdad o llevar las cosas tal cual ocurrieron o todas las cosas que ocurrieron a la justicia. Con estos 2 alcanza y sobra. Pero teniendo un juez que hace décadas ocupa un sillón en la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, yo le pregunto a usted, público, ¿no le da para dudar de todos los fallos que firmó este tipo? No le da para dudar porque no solamente recibía guita para beneficiar a este o aquel, sino que además cometía tráfico de influencias. Fíjate, Richard, los causales de la destitución de Ordocchi, para terminar de ilustrar esto que planteabas. Fue destituido en este jury donde Julio Contegrán, el procurador, fue el acusador principal contra Ordocchi, el que pidió la destitución por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Número 1. Ya con esto te alcanza para esta destitución. Sí, ya está. Pero a él también lo encontraron responsable de irregularidades en los procedimientos a su cargo. También lo encontraron culpable de haber cometido actos de parcialidad manifiesta. Que es el tema de recibir la guita para beneficiar a alguien. No porque lo dice porque la ley lo establece. No, porque le dieron plata para que tuerza la ley. Solamente por su cargo. ¿Ve lo importante que es fijarse bien a quién se le da el cargo? Dale. Defección de la buena conducta que exige la Constitución. Le imputaron y lo encontraron responsable de esto. Lo terminan destituyendo esta semana en el jury y de inmediato esa misma tarde lo van a detener a su casa, lo arrestan, lo indagan por integrar la banda
de Melazo, que está en un juicio al que él no llegó porque todavía era juez y tenía fueros, y se niega a declarar. Está preso en este momento Ordoqui, mientras sus supuestos cómplices, Melazo y compañía, están siendo juzgados por integrar una super banda de delincuentes. Tarde, pero un tiro para el lado de la justicia. Sacarse a la suciedad de encima. Bien, estamos casi sobre el final de Cámara de Crimen, nos queda poco tiempo, pero sí vamos a hablar de Fabián Tablado, porque Fabián Tablado tiene problemas por todos lados. Nadie quiere tenerlo cerca. 27 de mayo de 1996, ¿se acuerdan? Este hombre mató, cuando tenía 20 años, a su novia, Carolina Ló, de solo 19. 113 puñaladas le pegó. Estuvo preso, 26 años, salió, le pusieron una perimetral que le impedía acercarse al papá de Carolina, que vive en Tigre, igual que vivía él en ese momento, y a sus hijas. Como la rompió, lo metieron preso otro año. Desde que salió de la cárcel, Richard, no tiene dónde vivir, Fabián Tablado. ¿Por qué? Porque se fue de la cárcel a vivir a Belville, a Córdoba. Allí los vecinos lo denunciaron por supuestos maltratos a la que era su novia, allí en Belville. Cosa que la joven nunca reconoció, pero sí dijo, la relación se terminó. En Belville le dijeron, andate de acá. Entonces él, como tiene que mantener distancia con la familia de Carolina Ló, no menos de 300 kilómetros, dijo, bueno, me quiero ir a San Clemente del Tuyú, que mi familia tiene una casa. Se enteraron en San Clemente del Tuyú y lo declararon persona no grata. Exactamente. No te queremos acá, le dijeron, así que tuvo que empezar a buscar nuevo rumbo. ¿Qué hizo Richard? Se fue al norte. Se fue al norte. Dijo, me voy a Corrientes, a Gobernador Virasoro, me voy a tratar de instalar ahí. Gran provincia. Fue su mamá primero hacia Corrientes, a Virasoro, y firmó un contrato de alquiler por un departamento. Le dijo, no, quiero venir a vivir acá. Departamento a 5 cuadras del centro. ¿Qué pasa? En el medio, el hombre que alquilaba, el locatario, se entera que no iba a vivir la mujer, que iba a vivir Fabián Tablado en esa casa de Virasoro, y se entera todo Virasoro, que empieza a quejarse del tema. Incluso el intendente sale a hablar por los medios y dice, nos enteramos que Fabián Tablado va a venir acá, no lo queremos, que no venga acá. Así que le rescindieron el contrato. Tablado no va a poder vivir en Virasoro, no va a poder vivir en San Clemente del Tuyú, no puede vivir en Córdoba, está buscando ahora dónde ubicarse. Yo te diría que la isla Martín García no vendría mal. Toda la sociedad le está diciendo, no te queremos. La isla Martín García, cerca. Qué sé yo, creo que ahora la están remodelando. Bueno, ¿tenemos que ir a un corte? Tenemos que ir a un corte. Un gran saludo para la provincia de La Rioja y para la provincia de Salta, en donde estuve en estos últimos días. Salta y La Rioja. Un saludo para todos. Bueno, muy bien, terminamos por hoy Cámara del Crimen. Nada, Rolando, tenemos que despedir. Hay que despedirse. Saludo a Gustavo Arce, por supuesto, de Agustino. Ahí está. Y a la familia de Palma por los libros, por Amurari. Los códigos espectaculares. Vamos. Dale. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.